Capítulo 4. Si alguien hubiera podido verlo, la impresión inicial no hubiera sido tanto su grotesca apariencia de reptil, sino más bien la manera en que su figura parecía absorber la luz sin reflejarla. Era como si fuera más una sombra que un objeto, como un agujero en el espacio, extraño y viviente. Pero este pequeño espíritu, invisible e inmaterial a los ojos de los hombres, rondaba por el pueblo, yendo en una dirección, luego en otra, guiado por la voluntad, no por el viento. Sus alas dejaban una estela borrosa al agitarse para impulsarlo. Tenía el lomo negro y viscoso, su cuerpo esquelético y parecido a una araña, medio humanoide, medio animal, totalmente demonio. Dos enormes ojos felinos sobresalían de su cara, moviéndose inquietamente de lado a lado, escrutando, buscando. Su aliento brotaba en bocanadas cortas, sulfurosas, visibles como si fuera un vapor amarillo. Vigilaba con mucha atención y obedecía a su encargo, la persona que conducía un cierto automóvil que corría por las calles de Ashton. Aquel día Marshall salió de la oficina del Clarín poco antes de la hora acostumbrada. Después de toda la confusión de la mañana, fue una sorpresa que el Clarín del martes estuviera ya en las prensas, y el personal empezaba ya a preparar la edición del viernes. El periódico de un pueblito pequeño marchaba casi al ritmo preciso. Tal vez podría lograr conocer a su hija de nuevo. Sandra. Era una hermosa pelirroja, su única hija. No tenía nada sino enormes posibilidades, pero había pasado la mayor parte de su infancia solamente con su madre, mientras que el padre casi nunca estaba en casa. Marshall había alcanzado éxito en Nueva York, desde luego, en casi cualquier cosa que había emprendido, excepto en cuanto a ser la clase de padre que Sandra necesitaba. Ella se lo había informado también, pero como Katy había dicho, los dos eran muy parecidos. Sus clamores pidiendo amor y atención siempre venían como cuchilladas, y Marshall le daba atención de la misma manera en que los perros se lo dan a los gatos. No más peleas, se repetía a sí mismo, no más regaños ni rasguños. Hay que dejar que ella se exprese, que deje salir lo que siente, y no hay que ser duro con ella. Hay que quererla exactamente así como es, dejarla que sea ella misma, sin tratar de acorralarla. Era ilógico que su amor hacia ella continuara aflorando como un aguijón, con ira y con palabras hirientes. Sabía que todo lo que él trataba de hacer era llegar a ella, tratar de recuperarla. Nunca pudo lograrlo. Hogan, inténtalo otra vez, trátalo otra vez y no desperdicies esta oportunidad. Dio vuelta a la izquierda y pudo ver la universidad enfrente. El plantel de la Universidad Whitmore se parecía a la mayoría de los planteles universitarios de Norteamérica. Hermoso, con viejos edificios sobrios, que daban la impresión de que uno aprendía solo por mirarlos, con jardines amplios y césped cuidadosamente podado, con aceras meticulosamente construidas de cemento, de ladrillo o de piedras, y decorado con rocas, espacios verdes y estatuas. Era todo lo que una buena universidad debía ser, incluso hasta en los parquímetros de solo 15 minutos. Marshall estacionó su automóvil y salió en busca del edificio Stewart, donde se ubicaba el departamento de psicología y donde Sandra recibía la última clase del día. Whitmore era una universidad privada, fundada por algún terrateniente como un memorial para sí mismo, allá en la década de los 20. Por las antiguas fotografías que había en el lugar, uno podía notar que algunos de los edificios de ladrillo rojo y columnas blancas eran tan antiguos como la universidad, monumentos del pasado y supuestamente guardianes del futuro. El plantel durante el verano era relativamente tranquilo. Marshall consiguió direcciones de parte de un estudiante que estaba jugando con un platillo de plástico y se dirigió hacia el final de una calle bordeada de olmos. Allí encontró el edificio Stewart, una imponente estructura diseñada según alguna catedral europea, con torres y arcos. Abrió una de las enormes puertas dobles y se halló en un corredor espacioso y resonante. El ruido de la puerta al cerrarse produjo tal reverberante eco en la bóveda del cielo raso que Marshall pensó que había perturbado cada salón de clase en el piso. Pero ahora estaba perdido. Este lugar tenía 3 pisos y algo así como 30 aulas, y no tenía ni la menor idea de dónde estaba Sandra. Empezó a caminar por el pasillo,
tratando de impedir que sus pisadas produjeran mucho ruido. Ni siquiera un suspiro pasaría inadvertido en este lugar. Sandra estaba en el primer año. La mudada a Ashton había ocurrido un poco tarde, de modo que tuvo que matricularse en las clases de verano para poder ponerse al día. Pero a fin de cuentas, había sido el punto apropiado para la transición de ella. Todavía no sabía en qué iba a especializarse, tanteando el camino y llenando prerequisitos. Marshall no podía ni siquiera adivinar dónde encajaba un curso de psicología del yo en esos planes, pero ni él ni Katy la iban a empujar más allá de lo necesario. Desde alguna parte del cavernoso espacio de la bóveda se oyó el eco de las palabras pronunciadas en una conferencia en progreso. Era la voz de una mujer. Decidió verificarlo. Pasó varios salones de clase, notando que los números que los identificaban iban decreciendo. Luego encontró un bebedero de los servicios sanitarios y una escalera pomposa de piedra y hierro. Finalmente empezó a distinguir las palabras de la conferencista, a medida que se acercaba al salón 101. De modo que si establecemos una simple fórmula ontológica, pienso, luego existo, eso debería concluir la cuestión. Pero existir no presupone significado. Sí, allí estaba más de aquel lenguaje universitario, conglomerado de palabras de alto calibre, con las que se puede impresionar a la gente, alardeando de capacidad académica, pero que no sirven para conseguir un empleo bien pagado. Marshall esbozó una leve sonrisa. Psicología. Si todos aquellos estirados eruditos pudieran ponerse de acuerdo con respecto a una sola cosa, por lo menos sería una gran ayuda. Primero, Sandra echaría la culpa de su violenta actitud a una traumática experiencia en el nacimiento. Y después, ¿cómo era eso? ¿Lamentable adiestramiento para usar al excusado? Su nueva novelería era el conocimiento de sí misma, la estimación propia, la identidad. Ella ya sabía cómo obsesionarse por sí misma, ahora se lo estaban enseñando en la universidad. Se asomó por la puerta y vio un auditorio como de teatro, con filas de asientos sucesivamente más altas, a medida que avanzaban hacia la parte posterior del salón. Al frente se hallaba una pequeña plataforma, donde la profesora dictaba su conferencia con el fondo de un gigantesco pizarrón. Significado no necesariamente procede del pensamiento, por cuanto algunos han dicho que el yo no está en la mente y que la mente en realidad niega el yo e inhibe el conocimiento de uno mismo. Vaya, por alguna razón Marshall esperaba ver a una mujer madura, flaca, con su pelo recogido en un moño, usando anteojos de Carey sostenidos con una cadenita de cuenta alrededor de su cuello, pero la mujer era una atractiva sorpresa, como si brotara de las páginas de un anuncio de crayón labial o de modas, figura esbelta, pelo rubio y largo, profundos ojos negros, un poco rasgados, pero que ciertamente no necesitaban anteojos, ni de Carey ni de ninguna otra clase. Entonces Marshall percibió el brillo de la cabellera roja y vio a Sandra sentada en la banca delantera, escuchando con atención y tomando notas furiosamente. Había sido fácil. Decidió entrar calladamente al salón y escuchar al resto de la conferencia. Tal vez le pudiera dar alguna idea de lo que Sandra estaba aprendiendo, y así tendrían algo de qué hablar. Se sentó en uno de los asientos vacíos del fondo. Entonces ocurrió lo que ocurrió. Alguna clase de radar en la cabeza de la profesora debió haberle dado la señal. Ella clavó su mirada en Marshall y no se la quitó de encima. Él no quería llamar la atención, pero ya estaba distrayendo la clase demasiado, así que no dijo nada. Pero la profesora parecía examinarlo, escudriñando su cara como si le fuera familiar, como si tratara de recordar a alguien que había conocido antes. La mirada que de súbito apareció en la cara de la mujer le produjo escalofríos a Marshall. Ella se quedó mirándolo con una mirada que penetraba como si fuera un cuchillo, como si sus ojos fueran de un tigre en acecho. Él empezó a sentir un instinto defensivo que le producía un nudo en el estómago. ¿Desea usted algo?, preguntó la profesora, y su tono distaba mucho de la cortesía. Estoy esperando por mi hija, dijo él amablemente. Entonces sírvase esperar afuera, dijo ella. Y ya esto no era precisamente una pregunta. Así que Marshall se encontró en el pasillo de nuevo, reclinado contra la pared, contemplando el piso, con el cerebro dándole vueltas vertiginosamente,
los sentidos embotados y el corazón palpitándole velozmente. No tenía ni la menor idea de por qué se hallaba en ese lugar, pero lo cierto era que se encontraba fuera del salón, en el corredor. Así de sencillo. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Vamos, Hogan, deja de temblar y piensa. Trató de repasar en su mente lo ocurrido, pero le costó recordarlo. Era como recordar una pesadilla. Los ojos de la mujer. La mirada de ella le indicaba que de alguna manera sabía quién era él, incluso cuando nunca se habían conocido, y él nunca antes había visto o sentido tal odio. Pero no eran solamente los ojos, era también el miedo que sentía, el miedo que aumentaba a cada momento, haciéndole flaquear, acelerándole el corazón, un miedo que se le había metido sin razón aparente, al parecer sin causa visible. Estaba asustado como un conejo. Por nada. No tenía sentido. Nunca le había huido a nada en su vida. Pero ahora, por primera vez en su vida. ¿Por primera vez? La imagen de los ojos torvos de Alfredo Brummel brillaron fugazmente de nuevo en su mente. Y su miedo volvió. Parpadeó como para espantar la imagen y aspiró profundamente. ¿Dónde estaba la valentía del viejo Hogan? ¿Acaso la había dejado en la oficina de Brummel? Pero no tenía ninguna conclusión, ninguna teoría, ninguna explicación, solamente una burla para sí mismo. Musitó, de modo que cedí otra vez, como si fuera un árbol podrido. Y como si fuera un árbol agotado, se reclinó contra la pared y esperó. A los pocos minutos, la puerta se abrió de súbito y los estudiantes salieron, en tropel como si fueran abejas de una colmena. Pasaron a su lado ignorándolo tan completamente que Marshall se sintió como si fuera invisible, pero eso era mejor por el momento. Entonces llegó Sandra. Él se enderezó, se dirigió hacia ella y empezó a decirle hola, y ella pasó de largo. Ni se detuvo, ni sonrió, ni devolvió el saludo. Nada. Se quedó mudo por un momento, contemplándola mientras se alejaba por el corredor hacia la salida. Entonces la siguió. No estaba cojo, pero por alguna razón se sintió como si cojeara al caminar. En realidad no estaba arrastrando los pies, pero sintió como si fueran de plomo. Vio que su hija salía por la puerta sin siquiera mirar hacia atrás. El eco de la puerta al cerrarse retumbó por toda la colosal bóveda, con un toque concluyente, como el golpear de una gigantesca puerta que se cierra definitivamente separándolo de su ser querido. Se detuvo con el amplio corredor, mudo, desamparado, incluso tambaleándose un poco. Se sentía como si fuera un enano. Invisibles para Marshall, pequeñas olas de aliento sulfuroso se deslizaban por el piso, como si fuera agua corriendo lentamente, junto con un inaudible arañar sobre las baldosas. Como sanguijuela negra, el diablo pequeño se aferraba a él, con sus dedos como garfios clavados en la pierna de Marshall, como si fuera un parásito, deteniéndolo, envenenando su espíritu. Los abultados ojos amarillentos sobresalían de la cara arrugada, observándolo, metiéndose en él. Marshall empezaba a sentir un profundo y creciente dolor, y el pequeño espíritu lo sabía. Le estaba siendo difícil detener a este hombre. Mientras Marshall permanecía allí parado, en medio del inmenso vestíbulo, el dolor, el amor y la desesperación empezaron a crecer en su corazón. Él podía sentir que ardía incluso el más pequeño rescoldo de una pelea. Se dirigió a la puerta. Muévete, Hogan, muévete, es tu hija. Con cada paso decidido que Marshall daba, el demonio era arrastrado por sobre el piso, con sus dedos todavía aferrados al hombre, la furia intensa y colérica brotando de sus ojos y los vapores sulfurosos saliendo a resoplidos de sus narices. Había abierto las alas que procuraban encontrar un punto para usar como ancla, cualquier manera de impedir que Hogan saliera, pero no pudieron encontrar nada. Sandra, pensó Marshall, dale una oportunidad a tu viejo. Cuando llegó al final del corredor, estaba casi corriendo. Sus enormes manos empujaron la barra para abrir la puerta, y ésta se abrió de par en par, hasta dar con el tope en los escalones. Bajó corriendo las gradas y se precipitó por el sendero bajo la sombra de los olmos. Miró hacia la calle, por el prado al frente del edificio, hacia el otro lado, pero ella había desaparecido. El demonio se aferró todavía más fuerte y empezó a trepar. Marshall, de pie y solo, sintió los primeros espasmos de la desesperación. Aquí estoy, papá. Inmediatamente el demonio perdió su agarre y se cayó, resoplando con indignación. Marshall se volteó y vio a Sandra de pie
junto a la puerta que acababa de abrir violentamente, al parecer tratando de esconderse de sus compañeras de clase entre las plantas de camelias, y con la apariencia de estar lista para enfrentársele. Bueno, cualquier cosa es mejor que perderla, pensó Marshall. Está bien, dijo antes de siquiera pensarlo. Discúlpame, pero me dio la impresión de que me desconociste allí adentro. Sandra trató de erguirse, de enfrentarle en medio de su dolor y cólera, pero todavía no podía mirarle directamente a los ojos. Fue demasiado. ¿Qué es lo que fue demasiado? Usted sabe todo el episodio allí adentro. Bueno, es que me gusta entrar haciendo una gran impresión. Algo que la gente realmente recuerde. Papá. Bueno, pues, ¿quién se robó el letrero "No se permite padres"? ¿Cómo podía saber que ella no quería que yo estuviera allí? ¿Y qué cosa es tan preciosa y secreta que no quiere que ningún extraño la oiga? Ahora la cólera de Sandra fue más fuerte que su vergüenza y ya le pudo mirar directamente. Nada, nada de nada. Era solo una conferencia. Entonces, ¿cuál es el problema de ella? Sandra rebuscó alguna explicación. No lo sé. Creo que ella debe saber quién es usted. De ninguna manera. Nunca la había visto antes. Entonces una pregunta brotó automáticamente en la cabeza de Marshall. ¿Qué quieres decir con eso de que ella debe saber quién soy yo? Sandra se vio acorralada. Quiero decir, vamos, tal vez sabe que usted es el editor del periódico, quizás no quiere reporteros husmeando por aquí. Pues bien puedo decirte que no andaba husmeando, simplemente te estaba buscando. Sandra quería dar por terminada la discusión. Está bien, papá, está bien. Sencillamente ella se equivocó con usted. ¿Está bien? No sé cuál problema tenga ella, pero supongo que tiene el derecho de seleccionar a sus oyentes. ¿No tengo el derecho de saber qué está aprendiendo mi hija? Sandra detuvo la siguiente palabra en su garganta y concluyó algunas cosas primero. De modo que usted estaba husmeando. Mientras todo esto sucedía, Marshall sabía a ciencia cierta que ya estaban enredados otra vez en lo mismo, la vieja rutina de perros y gatos o de pelea de gallos. Era absurdo, parte de él no quería que esto ocurriera, pero el resto sí se sentía demasiado frustrado e iracundo como para detenerse. En cuanto al demonio, simplemente rondaba cerca, procurando no acercarse a Marshall, como si se estuviera encendiendo al rojo vivo. El demonio observaba, esperaba, se enfadaba. Solo para un ciego estaba yo husmeando, gritó Marshall. Estoy aquí porque soy tu padre que te quiere y que desea recogerte después de clase. El edificio Stewart, eso es todo lo que sabía. Por casualidad pude encontrarte y procuró detenerse. Se desinfló un poco, se cubrió los ojos con una mano y lanzó un suspiro. ¿Y usted pensó que debía vigilarme?, dijo Sandra desdeñosamente. ¿Hay alguna ley en contra de eso? Está bien, déjeme ponérselo bien en claro. Yo soy un ser humano, papá, y todo ser humano, sin importar quién sea, está sujeto a un esquema universal y no a la voluntad de ningún individuo específico. En cuanto a la profesora Langstrad, si no quiere que esté presente en su conferencia, es prerrogativa de ella exigir que usted salga. ¿Y quién paga su salario después de todo? Ella no hizo caso a la pregunta. En cuanto a mí y a lo que estoy aprendiendo, o lo que voy a llegar a ser, o a dónde voy, o lo que quiero, usted no tiene ningún derecho de entremeterse en mi universo, a menos que yo personalmente le conceda tal derecho. La vista de Marshall se nubló ante la visión de Sandra, puesta sobre sus rodillas. Enfurecido, tenía que encobrárselas con alguien. Pero ahora estaba tratando de desviar sus ataques, para no dirigírselos a Sandra. Señaló de nuevo hacia el edificio y preguntó, ¿te enseñó ella eso? Usted no tiene por qué saberlo. Tengo el derecho de saberlo. Usted renunció a tal derecho, papá, hace muchos años. Ese golpe lo envió contra las cuerdas, y no alcanzó a recuperarse completamente, sino hasta después de que ella empezó a caminar calle abajo, escapándose de él, escapándose de la pelea miserable y disparatada. A gritos él le preguntó cómo iba a llegar a casa, pero ella ni siquiera aminoró su marcha. El demonio aprovechó esta oportunidad y se aferró de nuevo a Marshall, y éste se sintió como que su cólera iba en aumento y su justificación propia daba paso a una profunda desesperación. Lo había echado todo a perder. Había hecho lo que nunca más quería volver a hacer. ¿Por qué era él así? ¿Por qué no podía simplemente llegar a ella, quererla, ganársela otra vez? Ella casi desaparecía en la distancia, haciéndose cada vez más pequeña a medida que cruzaba a toda prisa el plantel.
y parecía hallarse lejos, tan lejos, más lejos de lo que cualquier brazo cariñoso jamás pudiera alcanzar. Él siempre había tratado de ser fuerte, de pararse firme en la vida, y a través de los problemas, pero ahora su dolor era tan intenso que no pudo evitar que su fortaleza se alejara de él hecha mil pedazos. Mientras la observaba, Sandra desapareció en una esquina distante, sin mirar hacia atrás, y algo se rompió dentro de él. Le parecía que su alma se derretía, y en ese instante no había persona en el mundo entero que detestara más que a sí mismo. La fuerza de sus piernas pareció ceder bajo el peso de su sufrimiento, y desanimado se sentó pesadamente en los escalones del frente del viejo edificio. Los espolones del demonio rodearon su corazón, y él musitó en voz vacilante: ¿De qué vale? ¡Ya! Tronó un formidable grito desde unos arbustos cercanos. Una luz brillante relampagueó. El demonio aflojó sus garras y saltó como una mosca aterrorizada, yendo a caer a cierta distancia, en una posición de defensa, temblando, con sus enormes ojos amarillos casi saliéndose de sus cuentas, y con una negra espada curvilínea en su mano, como que temblaba. Pero entonces se produjo una conmoción inexplicable en los mismos arbustos, algún tipo de lucha, y la fuente de luz desapareció por la esquina del edificio Stewart. El demonio no se movió, sino que se quedó esperando, escuchando y observando. No se escuchaba ningún sonido, excepto el de la brisa ligera. El demonio retrocedió cautelosamente al acecho hasta donde estaba Marshall sentado. Pasó a su lado y revisó los arbustos y detrás de las esquinas del edificio. Nada. Como si lo hubiera estado reteniendo por todo este tiempo, una prolongada bocanada de vapor amarillo brotó en círculos de las narices del demonio. Sí, él sabía lo que había visto. No había cómo equivocarse. Pero, ¿por qué habían salido huyendo?